Este 2023 seguimos con nuestros programas a través de nuestras redes sociales. Comparte, comenta e infórmate todos los días en Miraflores TV Digital. En este momento queda con ustedes Rocío Cano Guarinoni y su programa Divina Justicia, todos los martes 6 de la tarde, solo por Miraflores TV Digital. Este 2023 seguimos con nuestros programas a través de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Estamos acá en Divina Justicia por Miraflores TV Digital y yo soy Rocío Cano Guarinoni. Como todos los martes tenemos acá un panel de lujo. Hoy día estamos con Antero Flores Arauz, con Marcos Ibaceta, con Michelle Celi. Así que la verdad que vamos a hablar de muchísimas cosas, de coyuntura política como siempre. Vamos a hablar de nuestro gobierno sin gestión para ver si podemos ayudar a que gestionen algo, ¿no? Hemos tenido propuestas, bueno, no, hemos tenido temas muy candentes en Ayacucho y que han habido otra vez fallecidos, ¿no? Lo cual lamentamos muchísimo. Y bueno, sí que vamos a abrir el programa del día de hoy poniéndole algo de optimismo, aunque, bueno, vemos que cada semana no son buenas las noticias, ¿no? Tenemos a los huaicos, viene el niño costero, ya pasó Yaku, sin embargo, las lluvias están muy fuertes. Acabo de ver en el noticiero que se ha desplomado toda una carretera en Piura. Entonces las cosas están no tan bien, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacer un programa como siempre con mis queridos invitados, que ya son caseritos. Y bueno, y darle la bienvenida a Jorge. Jorge Adriancén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, doctor Antero Flores Arauz, Michelle Celi, doctor Marcos Ibaceta, muy buenas tardes. Bueno, no sé qué tan buenas puedan ser nuestras tardes, Eso es lo que porque decía. a como vamos, sinceramente, cada vez lo que demuestra es que estamos viviendo en una cloaca realmente con todo lo que viene pasando. Un nuevo comandante general de la policía eh, cae por corrupción, pero también insisto de que es más de lo mismo y este gobierno con la presidente que tenemos es más de lo mismo. En vez de castigar a este comandante general, lo han premiado porque lo han pasado al retiro. En término castrense, ¿qué significa? ¿Qué ha pasado con todos sus beneficios? O sea, encima que es un delincuente, el Estado, es decir, nosotros con nuestros impuestos, vamos a seguir manteniéndolo de por vida con un sueldo. Eso sí me parece escandaloso. Lo han premiado en vez de castigarlo. Por otro lado, la reconstrucción con cambios. Yo estoy de acuerdo, como digo con el nombre, con cambios para todos los funcionarios de la reconstrucción con cambios, lo que les cambió la vida, ganaron más plata. Y con cambios también para los constructores, porque sacaron plata sin hacer nada. Y tenemos ahí ese puente de ejemplo de Cañete, que en menos de 2 años no se cayó, se desplomó. ¿Y pasa algo? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, todas nuestras noticias no son, digamos, no digo auspiciadoras, sino de, tristes. Y lo último para cerrar, el informe que ha dado el comisionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos adelantando opinión, diciendo que se despachó en Estados Unidos como digo yo, a panza abierta, a decir que la policía abusó de los pobres manifestantes en las marchas contra Dina Boluarte. ¿Y el gobierno qué ha hecho oficialmente? Volvemos a lo mismo. Ya el doctor Antero Flores Arauz ha vivido eso en carne propia. Por eso digo que el gobierno de la presidente Dina Boluarte es exactamente más de lo mismo. No puede ir en contra de su ADN. Y es triste, porque Otárola le sigue los pasos y le pone, digamos, la letra a la música de la presidenta. En fin, pero acá tenemos un panel de lujo que en algo nos va a poder ayudar para esclarecer más. Así es, efectivamente. Y bueno, por eso el programa de hoy se llama
gobierno sin gestión, porque la verdad no se está haciendo ninguna gestión al respecto. Nuestras instituciones están cada vez más debilitadas. En el cambio de reestructuración, con cambios, se supone de que ahora le van a poner un supra, no sé, una superintendencia, una supraministerio, no sé qué van a hacer, pero van a cambiarle de nombre. Yo creo que es exactamente lo mismo, más burocracia para nuestro país. Y bueno, y vamos a presentar a nuestros expertos y a nuestro gran panel, y que bueno, que ya también son caseritos, así que son amigos de toda el alma y yo la verdad los quiero con mucho corazón. Bueno, estamos presentando al doctor Antero Flores Arauz, abogado y político peruano, expresidente del Consejo de Ministros, ex congresista de la República, ex ministro de Defensa, presidente del estudio Flores Arauz y Asociados. Bienvenido, doctor Antero, ¿cómo estás? Encantado de saludarte y estar con tan buenos amigos y un panel realmente, como tú has dicho, de lujo, salvo yo. Al contrario, muy por el contrario. También le damos la bienvenida al doctor Marcos Ibaceta Marino, abogado, docente universitario, expresidente de la Corte Superior de Lima, expresidente de la Sala Nacional contra el Terrorismo. Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar nuevamente con ustedes. Un saludo especial a Antero Flores Arauz. Después de todo lo vivido hay mucho por reflexionar. Y a Michelle Celi también un saludo fraterno. Estoy a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Y también estamos con el doctor Michel Celi Vegas, abogado en Europa, Suiza, Francia y España, y en Perú. Economista, árbitro de la Corte de Arbitraje del INCAM y especialista en asuntos internacionales. Bienvenido, Michel. Sí, muchas gracias, Rocío. Un gusto con todos los participantes esta tarde. Hay muchos cambios en el Perú, pero también hay muchos cambios en Europa. O sea, yo creo que ustedes también están al tanto de las revueltas que hay en Francia, sociales. O sea, es una protesta generalizada. Y también el cambio o la repercusión financiera de la compra de uno de los bancos suizos por otro banco, lo cual ha generado una serie de crisis un poco financieras a nivel mundial. De todas maneras, las preocupaciones existen en todas partes del mundo, simplemente que el grado de influencia depende de dónde estemos. En todo caso, tenemos un punto común denominador que hay que sufrir, hay que vivir y hay que superarnos. Es cierto, y el punto en común es que efectivamente hay propuestas en Francia por el tema de la jubilación anticipada, y también seguimos con las propuestas acá en el Perú. Así que bueno, vamos a darle el uso de la palabra a nuestro querido doctor Antero Flores Arauz para que nos comente qué cosa ve de esta gestión. Es decir, yo veo un gobierno sin gestión. La verdad no creo que esté haciendo ninguna gestión. La presidente pide perdón, pide disculpas, bueno, es buena dialogando, es buena diciendo, bueno, por favor, no hagan esto, es buena diciendo, bueno, ahora se ha levantado un poquito la voz y ha dicho que Shimabukuro no le dio nada, no hubo temas de corrupción en su campaña, no le dieron plata a ella, que ella no sabe nada y que, bueno, que algo de corrupción, si hay en su gobierno, ella va a poner mano fuerte. Esas han sido sus palabras. ¿Cuál es su opinión, doctor Antero Flores Arauz? Bueno, la verdad es que a mí me sorprendió gratamente ver el Consejo de Ministros que había nombrado la señora Dina Boluarte, porque habiendo estado en la plancha presidencial del profesor Castillo, se suponía de que todos los integrantes del nuevo gabinete iban a ser más o menos medidos por la misma vara y más o menos con las mismas características, pero insisto, me sorprendió gratamente. Hay muchos, no varios, sino muchos de los ministros que parecen bastante competentes. Me ha sorprendido, dentro de lo que me ha sorprendido más, está el ministro de Educación y la ministra de Vivienda, y muy sólido en sus planteamientos el ministro de Justicia. Yo pensé que iba a ser más de lo mismo, pero no, hay diferencias. Evidentemente le ha tocado tiempos muy malos a la señora Boluarte. Primero las manifestaciones, las protestas, los enfrentamientos, el vandalismo, etcétera, y ahora los efectos de la naturaleza, en que la verdad en una semana, 10 días, no puede hacer tampoco maravillas.
va a tenerse que hacer cosas de prevención evidente, pero primero tiene que hacerse reconstrucciones, porque las carreteras no pueden seguir inmovilizadas, hay que reconstruirlas. Los hospitales tienen que repararse, los colegios tienen que readaptarse a la situación. En consecuencia, son momentos difíciles en que no podemos pedirles tampoco peras al olmo. Bueno, sí, definitivamente, vuelvo a decir, ahora estaba viendo, hay toda una carretera, creo que es auxiliar, pero de todas maneras es la parte de la Panamericana, que creo que va de Sullana a Chimbote, si no me equivoco, en Piura, está totalmente separada, una cosa increíble. Entonces uno dice, bueno, sí, la verdad que lo que nos está tocando ahora y que todavía parece que viene para más, ¿no? Creo que el próximo martes vamos a hablar de desastres naturales, vamos a tener a una persona de INDECI para que nos diga qué cosa es lo que está pasando, pero resulta que todo eso se ha podido prever, y no. Todos los meses, en marzo y en abril, nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué esta reestructuración con cambio no hizo nada? O sea, creo que sí, crearon algunos colegios que ahora otra vez están inutilizados, crearon algunos puentes que otra vez tampoco sirven. Entonces, bueno, la verdad, no ha habido gestión, ¿no? Entonces, no sé qué cosa nos podría comentar respecto al doctor Marcos Ibaceta. Hay un pensador italiano, Juan Bautista Vico, que siempre hablaba del corsi recorsi, donde todo lo que fue vuelve a ser, y entramos en un círculo vicioso. O sea, en el Perú, ¿cómo podemos hablar de gestión si no hay política de Estado? De acuerdo. Sin política de Estado no hay planeamiento estratégico en nada. Y si no hay planeamiento estratégico, ¿cómo podemos nosotros trabajar el tema económico para tener recursos y saber canalizarlos, pero en función de resultados? Y estos resultados, ¿cómo se logran? Cuando se tienen estudios técnicos de antemano frente a hechos que se repiten cíclicamente. Eso es un tema de gobernabilidad que no existe, pues sin estos elementos no puede haber gobernabilidad, porque la institucionalidad no funciona y la gobernanza es imposible. El buen gobierno es imposible, porque cada uno tiene que adivinar frente a las contingencias del momento qué solución darle, pero no estamos ante un desarrollo estructural y estructurado. Ese es un tema de gobierno. Pero también tenemos una plaga, que es la plaga marxista-leninista, con la ideología totalitaria, que nos viene molestando desde siempre. Y su única apuesta es el empobrecimiento. Pero jurídicamente nos ha acercado desde el exterior, pero con desestabilización en el interior, desarrollando el principio de la no criminalización de la protesta, que el derecho penal del enemigo, y que la protesta incluía violencia. Y de allí viene el uso excesivo de la fuerza, donde ellos califican la proporcionalidad del actuar de las fuerzas del orden, y nos han relativizado tanto el concepto de orden público, que es el sustento del Estado de Derecho que nos permite coexistir pacíficamente, permitiendo que unos sediciosos majaderos y saboteadores generen un caos, atenten contra los bienes públicos y privados, quemen comisarías, maten policías, quemen locales del Poder Judicial, incendien locales del Ministerio Público, es lo que hacía Sendero Luminoso, tomen las carreteras. ¿Y eso qué significa? Ir liberando a las poblaciones de la presencia del Estado. Por lo tanto, tenemos varias plagas que combatir. Entonces, yo creo que ya es tiempo de tener un gobierno que se dedique a desarrollar políticas y planes. No es posible que tú estás diciendo que se caiga de nuevo el puente, que la carretera Sechura-Bayor esté destrozada, que
la laguna de la Niña ya ha sido desbordada. Sabemos todos los cauces de los huaicos y de los desbordes, lo sabemos. Y la primera vez que nos llamó la atención fue en el segundo gobierno de Belaúnde, con el niño del 82, que a los empleados públicos nos descontaron obligatoriamente un monto de solidaridad. Sabemos por dónde viene, pero cuando reconstruimos, rediseñamos las cosas para evitar el cauce o la ruta de la destrucción. No, volvemos a construir sobre lo mismo sabiendo que cíclicamente otra vez va a ser destruido. Entonces, ¿qué gestión se puede hacer con esto? Tiene que haber primero un estudio de topografía, si quieres, frente a estos desastres naturales, para evitar que cuando se viene la luz, el aluvión o el huaico, ya no pues destruya, sino pase por un cauce preconstruido. No importa cuánto cueste, eso es lo primero que tenemos que... Y seguramente que eso generaría un mundo de empleos. Tendríamos mano de obra por todos lados. Ahora, ¿a quién se le encarga la reconstrucción con cambios? Ya basta, puede estar nombrando SAARES o representantes y comisiones, ¿no? Yo creo que el ministerio correspondiente tiene que asumir su responsabilidad. Para eso están en el gobierno. Porque estar nombrando comisiones y comisiones, multiplicamos el gasto y debilitamos los controles. Pero yo voy a dejar mi comentario hasta ahí por ahora. Ok, perfecto. Y la verdad que sí. Y lo peor es que sí hay dinero para arreglar las cosas, para prever, ¿no? Y que el cauce, bueno, obviamente no se puede construir en un cauce de un río, no se puede vivir allí. No, pero ya lo sabemos todos y lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, pero como tú dices, ¿no? Las políticas públicas no existen, ¿no? Las políticas de Estado no están. Entonces, por lo tanto, no hay una gestión. Totalmente de acuerdo. Michelle, tu opinión, ¿cómo estás? Sí, buenas. Bueno, en primer lugar, yo creo que estamos en común denominador que los problemas hay que encontrar la mejor solución. Y siempre tenemos como crítica el factor gestión, sobre todo de parte del gobierno, y hablamos de un gobierno central. Pero yo quiero enfocar un poquito más el tema en la parte de los tres elementos que yo considero son esenciales. El factor humano, el factor capital y el factor tecnológico. Son tres elementos que hay que tener en cuenta en todo tipo de gestión. Entonces, el factor humano, vemos que en los últimos, yo diría los últimos 10 años, se ha ido deteriorando la capacidad organizativa de los que dirigen el país, tanto a nivel nacional, local y regional. Entonces, esa meritocracia que había en unos tiempos lejanos, de repente ha desaparecido. ¿Y por qué? Porque hay muchas personas que, en primer lugar, han salido al extranjero, en segundo lugar, se van al sector privado, y en tercer lugar, caen en ese sistema de corrupción, los que se quedan generando o administrando ese factor humano, tanto en la administración pública como en las concesiones que se le dan a las empresas privadas. Y el factor capital, hace un momento se mencionó que efectivamente es un problema de dinero, pero siempre recurrimos a estas famosas leyes de endeudamiento y de presupuesto y encontramos recursos. ¿Ya? La gestión, si se quiere, humana, debería estar complementada con ese capital, pero lamentablemente no tenemos esta capacidad organizativa para poder conjugar estos dos factores. Y si a esto sumamos el factor tecnológico, estamos un poquito más desfasados con los otros dos elementos, es decir, con el humano y con el capital. ¿Por qué? Porque el hecho de no tener planificación, de no tener una programación en las prioridades, en los sectores, tantos agrícola, urbanísticos o mineros o cualquier sector que se quiera priorizar, prácticamente nos perdemos en el horizonte, no sabemos cuál es la priorización. Y cuando encontramos una tecnología que es la que está un poquito más próxima, porque la que conocemos es la que nos presenta el vecino, el amigo que salió al extranjero y que de repente no se conoce otro tipo de tecnología y se utiliza mal.
Por eso de que hablar de gestión significa conjugar todos esos sectores desde el punto de vista económico. Evidentemente que desde el punto de vista político, ahí es donde encontramos todas las dificultades. Dificultades porque, como se acaba de mencionar también, hay ideologías que en el pasado tenían una base ideológica muy clara, ¿no? Se sabía sobre la base de los pensadores que son considerados en el Perú, si hablamos de la parte de José Carlos Mariátegui, si hablamos de la parte de Víctor Raúl de la Torre, de Víctor Andrés de la Bunte. Había muchas ideologías que permitirían interpretar la situación peruana, y por eso había una clase política que probablemente era la que dirigía el país desde una perspectiva global, porque probablemente eran los que tenían mejor contacto con el extranjero, los que tenían un acceso a los conocimientos más sólidos, pero todo eso se ha perdido en los últimos años. El sistema educativo es prácticamente el resultado de un colapso, tanto de reformas que se han sumado una a la otra y que en el fondo no han dado resultado. Y si a eso consideramos lo que estamos viendo ahora con este negocio de las grandes universidades, donde regalan títulos, donde montan doble, triple maestría. Entonces, ahorita estamos viviendo unos problemas de lo que arrastramos del pasado de hace 5 o 10 años atrás. Imaginémonos que si sigamos en esa perspectiva, los próximos 5 o 10 años que vendrán serán probablemente, sin ser pesimistas, peores. ¿Por qué? Porque los que están administrando en este momento están como una acción del bombero, apagar el incendio, apagar la corrupción que se vea en este momento en las instituciones, reconstruir el puente que se cae, pero evidentemente esos son parches que se dan en un momento de desesperación, un momento de premura para evitar que continúe el desequilibrio. Pero yo creo que la gestión, si hay que hablar de gestión, hay que ver que en primer lugar, mientras no cambiemos la forma de ver qué tipo de sociedad queremos, cualquier tipo de intento de que ponga el gobernante que está en el puesto por favor político o por mérito, lamentablemente no va a tener un éxito generalizado, porque son iniciativas o son participaciones muy puntuales. Por eso que la crisis que tenemos ahora, yo en un momento hice la comparación con lo que pasa en Europa. De repente los efectos son diferentes, pero el malestar social existe. Y existe porque hablar en Europa en este momento de una jubilación a 64 años significa transformar todo lo que es el problema de esos beneficios sociales que ha tenido la clase de trabajadores en diferentes sectores. Y para hacer la similitud, por ejemplo, hace 2 días el gobierno francés casi ha corrido el riesgo de ser prácticamente modificado, el Ejecutivo, y el presidente Macron ha tenido la oportunidad histórica de disolver el Parlamento. Eso lo vemos en el Perú, eso pasa en una democracia, esos son los riesgos que existen cuando no hay consensos en una clase política que no se pone de acuerdo porque en primer lugar no le interesa el país. Por eso es de que yo, cuando hago la comparación de lo que hay en el Perú, hay males que lamentablemente producen pérdidas humanas. Pero si vemos en el contexto internacional, en este momento, por ejemplo, en Europa la gente está preocupada a qué momento va a atacar Rusia, en qué momento el aumento de los precios de la canasta básica se están elevando. Entonces, en el Perú, lamentablemente, como pasa en todo circuito financiero internacional, esas consecuencias llegarán de aquí a 3 o 4 o 5 años. Y eso, si esas consecuencias se dan en una estructura que ya está debilitada por el manejo político que tenemos ahora, imaginemos que la situación podría un poco ser más desfavorable de lo que está ahora. Por eso es que hablar de gestión hay que empezar definiendo qué significa la gestión. Yo creo que los políticos, en todo caso, que están en los últimos 10 años, no tienen la mínima idea qué es lo que es la gestión. La gestión no es distribuir un financiamiento para paliar una necesidad en el corto plazo. Gestión significa administrar los recursos generalizados para poder priorizar en función de un plan de corto, mediano y largo plazo.
Correcto, claro, exactamente. O sea, gestión significa, bueno, formar políticas de Estado, ¿no? Para poder llegar a una meta de un interés público de toda la ciudadanía. Eso es lo que significa gestión, que vemos que no lo estamos viendo. No sé si Jorge quiere hacer alguna apreciación o pregunta, Jorge. Está muy tímido. Definitivamente hemos tenido opiniones variadas y todas muy bien orientadas. A lo que yo apunto y prefiero es aterrizar en nuestra patria. Como bien dice Michelle, en todas partes hay problemas, o sea, problemas sociales fuertes, también los tenemos en España. En España, por ejemplo, el costo de vida se ha incrementado enormemente a raíz también de la guerra entre Ucrania y Rusia. Lo que es energía eléctrica se les ha disparado por las nubes, en fin. Pero aquí realmente lo que yo observo, como bien dice el doctor Antero Flores Arauz, hay buenos ministros, pero la pregunta es, ¿realmente lo deben gestionar? ¿Realmente pueden hacer su trabajo? Ahí es donde yo quiero aterrizar. Hoy estamos en un estado de emergencia, pero estamos en emergencia desde que empezó el gobierno de Castillo, propiamente. El tema del adelanto de elecciones no lo estamos tocando en este momento, pero apenas hay un poquito de oxígeno, estoy seguro que va a salir. Cada día tenemos un destape de corrupción. O sea, es un desgaste muy fuerte y la pregunta es, ¿realmente se quiere sostener a este gobierno o queremos una nueva elección? ¿Qué es lo que se quiere? ¿A dónde se quiere apuntar? ¿Qué tanto podemos aguantar? Y también lo que dice Michelle es cierto, todo el tema bancario que está a nivel mundial nos va a pasar la factura por acá, no va a ser una cosa inmediata, pero aquí va a llegar igualmente, calculo yo, el 2024 va a ser un año muy fuerte. O sea, ya la economía de por sí nuestra ya está golpeada, viene golpeada, ¿y qué podemos esperar? Ahí dejo por el momento el comentario. ¿Qué podemos esperar? Bueno, y también el tema de que ha dicho Michelle de, bueno, estos tres niveles, por decirlo de alguna manera, ¿no? El humano, el capital y la tecnología, ¿no? A la hora de hablar de capital, Michelle te está refiriendo al dinero, me imagino. Al financiamiento. Al financiamiento, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cómo podemos hacer para trasladarlo a nuestro país y que efectivamente esto se pueda dar, ¿no? Y sí, también, bueno, es propio, es agradable si se puede, ¿no? Porque las gestiones, si tenemos buenos, por ejemplo, tenemos a un buen ministro de Justicia. Sin embargo, ¿puede hacer algo el ministro de Justicia? Es lo que estaba diciendo Jorge, ¿no? Entonces, se puede manejar la situación en el momento que está. También ahora ya se está hablando de vacancia a nuestra presidente, ¿no? Entonces, no solo de un adelanto a elecciones, sino también ya están pensando en vacarla porque están encontrando de que en la campaña ha habido ingresos que no son de todo lícitos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuál es su opinión con respecto a eso? A ver, volvamos a ir en el mismo orden. Doctor Antero Flores Arauz. Bueno, comenzaré por la cuestión de políticas de Estado, ya que han estado hablando de gestión. Y las políticas de Estado existen, fueron concertadas a través del Acuerdo Nacional y luego se amplió con el foro del Acuerdo Nacional y se incrementaron con 2 o 3 políticas más. Están, lo que necesitamos es que se ejecuten. Ahora, los he escuchado a todos y realmente veo un gran pesimismo. Yo quiero ponerle una gota de optimismo, porque no todo es malo. Hay cosas que se pueden solucionar. Tenemos 3 problemas principales. El problema social, con todas las cosas que se ha referido, sobre todo Marcos Ibaceta, la violencia, el vandalismo, etcétera. El problema político de qué va a pasar más adelante y, por supuesto, el tema económico que tiene que ver con la reconstrucción, con cambios o sin ellos. Comenzaré por el tema primero, la conflictividad social. Veo que en ella
el gobierno, por temores y sobre todo a la imputación sobre derechos humanos, no está manteniendo el nivel policial y de Fuerzas Armadas requerido. Y se está mandando a la policía a que cumpla con resguardar el orden interno o recuperarlo desarmada, lo cual es una tontería en todo el mundo. La policía está para enfrentar revueltas cuando es necesario. ¿Y cómo se resuelve el problema social? Bueno, hay que dialogar. Y si hay que dialogar con Betsabel, si hay que dialogar con Lucifer, habrá que hacerlo, porque a través del diálogo se puede bajar las tensiones. En el tema político, ir a un adelanto de elecciones en este momento, con tanta división entre los partidos de centro y algunos no inscritos todavía, vamos a repetir en el 24, si hay elecciones anticipadas, lo mismo que sucedió el 21. Por eso hay que tener mucho cuidado. Necesitamos un tiempo de oxigenación para que los partidos tradicionales se vuelvan a recomponer y para que incluso con algunas personas se pueda hacer bisagra para que todos ellos, los democráticos, tengan en las próximas elecciones, que pudieran ser el 26, solo listas parlamentarias y alguna agrupación solo lista presidencial, y todos opten en la lista presidencial por esa lista común. Si no, insisto, puede suceder lo del 21. Lo tercero es en la reconstrucción. En la reconstrucción tiene dos facetas. Uno, la prevención, y otro, realmente reconstruir lo que se ha dañado. Tienen que ir paralelas. Tú ves la obra de reconstrucción porque estás viendo que la carretera rota se compuso, que el colegio que se cayó se reconstruye. Lo que no se ve es la obra de prevención, que son cauces, que es decolmatación de ríos, que es crear sistemas de drenajes, etcétera, que todo está bajo suelo, que no se ve, y los políticos, cuando su obra no se ve, prefieren postergarla, pero esta no se puede postergar, es indispensable. Y el ministro de Economía, la verdad que yo lo veo que está haciendo milagros, con un gobierno populista que es regalón, por otro lado, reducción de la recaudación tributaria, porque hay menos inversión y algunas que ya existían se están retirando, y este hombre tiene que hacer, como digo, milagros con las reservas para contingencias y reducir el gasto corriente para con ello ahorrar y poder hacer la reconstrucción. Yo creo que las tres cosas se pueden hacer y tenemos que apuntalarla poniendo el hombro para que se pueda recuperar el país. Bueno, genial, Antero, en verdad que sí, yo también, tú sabes que soy bastante positiva, a veces me cuesta, pero efectivamente hay que poner desde nuestro granito de arena y de donde estamos lo mejor de nosotros para poder, ¿no? Llevar adelante este país, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer estuve en un congreso en el CAL de arbitraje y nos enseñaron por estadísticas las obras paralizadas, que son millones de plata y de dinero perdido. Entonces uno dice, wow, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo ha subido y cómo o sea, la inejecución de esas obras están allí? Y es un montón de dinero nuestro, ya que estamos hablando también de economía, no solo de los conflictos sociales y políticos, sino también el económico, y también el cómo ha subido la canasta básica. O sea, las personas que van al mercado, el pollo, cómo ha subido, el limón, es una barbaridad. Entonces, no sé qué tan mago puede ser el ministro de Economía. Rocío, si me permites, has hablado un punto que es crucial, el tema de las obras que no se concluyen y que se paralizan. Reiniciar una obra inconclusa lleva muchísimos más costos, porque tienes que guardar el material en cancha, tienes que reiniciar la obra, tienes que hacer replanteamientos, tienes que hacer nuevos cálculos. Mira,
Lo que tenemos que buscar es algún sistema jurídico en que por un lado dejen los arbitrajes y las cosas en cuerdas separadas y se reinicie de inmediato con el segundo postor, con el que quedó segundo en la licitación o el concurso. Si no, no hay otra forma, y que el control concurrente de la Contraloría sea real. Yo escucho a cada rato al Contralor diciendo, he encontrado tales cosas. Bueno, viejito, eres un mago que has encontrado, pero ¿qué has hecho con lo que has encontrado? No, ese es un poco también el problema de que dejamos simplemente a otros que ejecuten una solución. Pero yo también considero que para que vayamos adelante y como quien dice, todos estar en el mismo bote y remar en la misma dirección, tenemos que tener un país ordenado, un país pacificado. Yo para mí, doctor Antero Flores, considero que hoy no estamos en ese camino. Tenemos un país fraccionado, Sí. tenemos el sur del Perú liberado, o sea, la Sierra Sur está liberada, es otro mundo, es otra realidad, y la Presidente no toma en cuenta de que cada día que pasa va a ser más difícil recuperarlo. O sea, ¿a dónde estamos llegando? Y el doctor Marcos Ibaceta, le aseguro que es el que más experiencia tiene en el Perú de este tema y conoce muy bien la ideología que se está viviendo en esa zona sur del país. Yo veo con mucha preocupación que se deja hacer, se deja pasar, como usted bien dice, doctor. Estamos en el, bueno, ya lo vi yo, lo ejecuta otro. Esa es la típica. Estamos jugando a gran monetón. Ese es el tema que tenemos. Y es un círculo vicioso para mí, muy peligroso. Sí, yo también quiero tener optimismo, doctor Antero. Por supuesto que quiero tener optimismo. Me encantaría que estemos nuevamente afincados y afianzados. Pero para mí, con todo respeto, aunque suene duro, el Perú no sirve para la democracia. No sabemos vivir en democracia. Yo lo veo así. Con esto no quiero decir que vaya un gobierno militar, pero tenemos que andar con mano dura. En la casa, si no hay orden, si los padres no ponen orden a sus hijos, estamos re jodidos, no jodidos. Y hoy yo veo que estamos re jodidos, porque los Estamos en padres horario no están todavía poniendo orden. infantil, ¿ah? No, pero eso está en el diccionario, no estoy diciendo nada Sí, malo. está bien, está bien. Está bien. Ahí lo dejo. Doctor Marcos, ¿qué opina de lo que hemos estado hablando? Que casualmente usted ha estado en el tema, pues, sabe cómo es el terrorismo, sabe cómo es la parte de la sierra. ¿Qué está viendo? ¿En verdad está volviendo el terrorismo? No sé, cómo siente esta situación? No, yo he hablado de una plaga, ¿no? Totalitaria. Y yo también quisiera que las cosas se puedan diagramar en un escritorio con buena fe y con buenas intenciones. Pero si no hay orden, si no hay institucionalidad, ¿qué gestión se puede llevar adelante cuando tienes un país en donde todas las ciudades se pagan cupos, cualquiera que sea la magnitud del negocio? Ándate a los distritos de Lima, Trujillo, Lambayeque, Tumbes, y el mototaxista tiene que pagar cupos, el bodeguero tiene que pagar cupos, cualquiera tiene que pagar cupos. Y si no paga su cupo de 5 o 10 soles diarios, simplemente lo matan. El gobierno es de los sicarios y la policía no puede utilizar sus armas ni contra los sicarios, porque siempre salen las ONGs que hablan del uso excesivo de la fuerza. Y frente a los sediciosos que están liberando zonas del país, han neutralizado al ejército, se han muerto soldados, han neutralizado a la policía, han expulsado al Estado, incendiándole sus locales. Entonces, no podemos nosotros dejar de reconocer que lo que está bajo ataque es la democracia, porque todos los organismos de derechos humanos, frente a la desestabilización provocada por los violentistas desde adentro, los apoyan y neutralizan al Estado. ¿Por qué no hacen lo mismo
con Nicaragua de Ortega. ¿Por qué no entran allá los relatores de derechos humanos, las ONGs? ¿Por qué no va la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Porque lo votan. Y no se respeta ningún derecho y se mete a la gente a la cárcel y se asesina. ¿Por qué no hacen lo mismo estas ONGs en Venezuela, donde ya no hay opositores? Hacen lo que les da la gana. ¿Por qué no van allí a imponer sus criterios de uso desproporcionado de la fuerza, la no criminalización de la violencia y qué sé yo? No lo hacen. Por lo tanto, ¿qué se está poniendo de moda en Latinoamérica? Que impunemente se puede tomar el poder y convertirlo en un régimen totalitario con una ideología obsoleta. Y mire que en Bolivia están en ese camino desde hace 17 años. Han avanzado muchísimo y están creando su milicia revolucionaria de los ponchos rojos y se vinculan con Puno. Y nosotros, teniendo temor, nuestros gobernantes, en realidad nuestros políticos son tan cobardes, y lo voy a decir, disculpen a los que han estado en política, son tan cobardes que frente a la violencia nunca han querido asumir su responsabilidad política y se la han trasladado a los militares y a los policías, a quienes el sistema de justicia los está persiguiendo hasta ahora, cuando han actuado contra hienas, porque los terroristas eran unos salvajes, pero terribles. Y sin embargo, derrotaron políticamente al Estado. Escuchando al ministro de Defensa, yendo a declarar, creo que en el Congreso, decir, yo no sabía nada ni cómo iban los militares y policías a reprimir la violencia. Oye, yo no sabía nada. No hay responsabilidad política cuando todos sabemos que en un régimen democrático con institucionalidad, lo militar y lo policial se subordina a la decisión política. Por eso hablamos de políticas de Estado. Cada vez que se siente miedo, se patea la responsabilidad a los militares y policías que ya no quieren hacer nada. ¿Estamos en manos de quién? ¿De qué gobernabilidad estamos hablando? Cuando no tenemos una élite o una dirigencia política que asuma, pues, así como el presidente de El Salvador. Y miren lo que va a pasar con El Salvador. A este presidente Bukele, después le van a caer todas las ONGs por no respetar los derechos fundamentales de los maras, y no les va a importar si está pacificado o no El Salvador, pero se van a lanzar a la yugular de Bukele. ¿Y a Bukele qué le va a quedar como alternativa? ¿Seguir, irse para que lo metan en la cárcel o convertir un régimen en autoritario? Entonces, si la democracia está en jaque, miren, por esta gente que quiere tomar el poder y convertirnos en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, donde todas las organizaciones de derechos humanos no se meten. Sin embargo, aquí se meten, maniatan al Estado y nos impiden desarrollar cualquier plan de política de Estado. Miren, el otro tema que me preocupa es que ningún político ni intelectual en el Perú conoce el país. Y por no conocer el país, las respuestas legales y de inversión no producen el efecto que quieren las poblaciones. Y empiezan los odios hacia el núcleo desde donde emana el poder, que es Lima. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hice mis estudios de posgrado de Sociología, Antropología, Economía, Recursos Naturales, ni una sola tesis se elaboró con trabajo de campo, yendo a las zonas del interior del país. Yo soy selvático y desde chico estuve acostumbrado a ver
cómo venían franceses, holandeses, suecos, ingleses, norteamericanos a la selva a quedarse 2 años a hacer sus estudios, sus tesis sobre sus especialidades. Pero no vi ningún peruano de ninguna universidad del Perú, porque no se trata de ir a conocer la geografía. La geografía tiene grupos humanos con determinada cultura, con una visión del mundo, con un nivel de vida, con un costo de vida, con recursos naturales que le dan su economía, y entonces se podría planificar el desarrollo juntando alternativas con recursos escasos, pero con resultados que potencien. Acuérdense de la hoja del aceite de palma, ¿no? Que aquí fracasó por completo, porque no nadie conocía el problema. Ahora Colombia está masificando la producción de aceite de palma, y tal vez con mejor criterio. Los chinos tienen mejor visión que nosotros. Están proponiendo, por ejemplo, el megapuerto de Eten. ¿Y por qué el megapuerto de Eten? Porque a través de la carretera hacia Tarapoto y Urimaguas quieren sacar toda la producción de Brasil que vendría por Iquitos, por Río, porque hay un proyecto de un tren también para sacarlo todo por Eten. ¿Por qué los chinos están avanzando con el megapuerto de Chancay? Para sacar toda la producción de agroexportación, pero no solo de la costa, pues, sino del interior del país. ¿Por qué no se piensa en el megapuerto de acá de Pisco o de Hilo, pero se trabaja en serio? Ahorita estamos viendo el problema del fenómeno del Yaku, el Niño, pero ya se vienen las heladas en el sur del país, y con las heladas otra vez vamos a ver miles y miles de euquénidos muertos y la gente aislada muriéndose de frío. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos una respuesta clara? Porque no conocemos nuestro país y hemos distribuido plata en una regionalización dispersa. Por lo tanto, ¿qué resultados estamos esperando? Yo creo que debe haber mayor coherencia y, bueno, pues que los políticos del Perú asuman una responsabilidad, que actúen con firmeza, que hagan funcionar la institucionalidad y no se laven las manos frente a los peligros que esta representa. Bueno, responsabilidad política creo que es lo que no hay, ¿no? Sí, Antero, ¿querías decir algo? Sí, Marco ha hecho una falsa generalización, y que me disculpe por falsa, porque ha dicho los políticos. Hay algunos que estamos en política o hemos estado que no somos cobardes y que asumimos responsabilidades. Bueno, yo pido disculpas en ese sentido, pero al generalizar, yo hago una generalización histórica, Antero, porque el resultado de esa pésima conducta la estamos viviendo ahora. Las excepciones, lamentablemente, no se han distinguido por imponerse, sino que han sido avasalladas por lo peor que hemos tenido. Pero hay excepciones. Sí, siempre, toda regla tiene su excepción. Totalmente de acuerdo, sí, Michelle. Adelante. Bueno, los políticos, ciertos políticos dirigen el país, pero nosotros todos vivimos de las decisiones de los políticos, buenas o malas. O sea, cada uno tiene la apreciación subjetiva, objetiva, dejemos el tema ahí. Yo quisiera tener una lectura un poquito diferente, ya que Antero Flores Adao ha expresado que tenemos una dosis de pesimismo. Yo quiero un poco decir que más que pesimismo, en todo caso de mi parte, y le voy a decir por qué razones, es básicamente realismo, porque a pesar de la situación difícil que empezamos por la inestabilidad política que hay en el Perú, yo creo que la economía peruana, ya se ha dicho por mucho tiempo, en los últimos meses, que se mantiene relativamente estable. Y es estable por la simple razón, brevemente, en toda economía hay 4 sectores. El sector real, que es la producción de bienes y servicios, que se da actualmente. Es el sector fiscal, la recaudación de impuestos y tasas, que se da. El sector
externo, que es la parte de la exportación-importación, que se da. Y tenemos la parte monetaria, que es la oferta y la demanda de la liquidez, que es controlada por el Banco Central de Reserva. Entonces, esa es la realidad del Perú. Estamos de repente en la inestabilidad política, pero estamos en la estabilidad económica. Ese es el primer punto. Segundo punto, lo que hay que entender, y se ha dicho ya hace un momento, es esa situación que yo considero el Perú real y el Perú formal. El Perú real, ¿qué cosa es? Zona de terrorismo, zona de corrupción, zona de inseguridad. Eso es lo que vemos todos los días. Asaltos, sicarios, terroristas. Eso es lo que vive la mayoría de peruanos. ¿Por qué? Porque el control político o el control gubernamental o el control de la sociedad civil que quisiera imponer un orden no existe o no se puede aplicar. Entonces, ese es el Perú real. Hay que decir las cosas como son. Ahora, ¿cuál es el Perú formal? Eso que tenemos iniciativas parlamentarias, que tenemos modelos para cambiar la sociedad, que hay que tener una idea para formar un solo partido político, apoyar un solo candidato, tener los mejores cuadros en el Parlamento. Eso es cierto. O sea, eso queda en lo real, pero hay ese divorcio, y ese divorcio es lo que ahorita no podemos conciliar. ¿Por qué? Porque mientras que el Perú se desangra por las inundaciones o por el terrorismo, por los asaltos de todos los días, el Parlamento, que vive de espaldas a las necesidades del pueblo, prácticamente están preocupados en mantenerse hasta el año 2026. Y quieras o no reconocer, esa es la realidad del Perú. Ahora, eso es lo que pasa a nivel local. Ahora, si a eso le sumamos un poquito la dosis que existe a nivel latinoamericano o a nivel mundial, que es el liberalismo económico. En el Perú vivimos el liberalismo económico. Le guste o no le guste a la derecha, le guste o no le guste a la izquierda, es el liberalismo económico y existirá siempre. Y al mismo tiempo que tenemos el liberalismo económico, tenemos la democracia. Le guste a Maduro, o le guste a Bukele o a otro dirigente de izquierda, tenemos la democracia. A su manera, pero la tenemos. Entonces, ¿cómo conciliar democracia con liberalismo económico? Ningún país lo ha logrado. Y en el Perú tampoco lo vamos a lograr. Entonces, eso es el realismo. Eso es lo que tenemos que tener presente. De ahí que tenemos aspectos cosméticos, que hay que nombrar un mejor ministro, que hay que tener una mejor cohesión social. Eso yo creo que no se obtiene de la noche a la mañana. Y es cierto que todos tenemos siempre la perspectiva o la dirección hacia la clase política. Si no queremos un ministro, hay que hacer manifestaciones. Si queremos que la policía se imponga, hay que evitar que hayan muertos. Pero, señores, es el Estado el que pone el orden. En Francia hay incendios en la calle, la basura no la recoge durante 2 o 3 semanas, hay ratas, pero el Estado se defiende con la policía. Que haya asusadores, lo hay y lo habrá en todas partes, como lo hay en Estados Unidos. Pero ¿cuál es el rol del Estado? De imponer orden. Y eso es lo que lamentablemente hay que entender, que no es lo mismo libertad y libertinaje. Cuando escucho las ONGs, que hay muchas aquí en Europa, y aquí hay muchas que vienen en Naciones Unidas, como la última gira que hizo esta amiga del expresidente de Perú, que dio una gran conferencia, hubieron 4 gatos, que de tendencia evidentemente socialista, pero que tienen los medios un poquito camuflados para hacer en las redes sociales, como si en el Perú se estuviera viviendo en el peor de los mundos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta? Que tenemos que fortalecer el Estado. Y el Estado no lo fortalecemos cambiando a uno por otro. El Estado lo fortalecemos destruyendo lo que es malo. Eso es cierto. Y tratar de recuperar lo poco bueno que existe. Pero ahora he visto, por ejemplo, la parte de la Policía Nacional. Toda esa red del español, todas esas cosas que dan miedo, pero afortunadamente los primariosos del gobierno de Castillo eran tan incapaces que no sabían ni siquiera poder haber copiado algo que ya se ha hecho en otros países como Bolivia o como Venezuela, ¿no? O sea, eso es lo bueno que tenemos en el Perú. Somos positivos, tenemos, como dije una vez, el Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima, que nos ha salvado de lo peor.
y sigamos por esa ruta porque lo único que tenemos por delante es salvar lo poco que nos queda. Lo poco que queda de ese incendio, de esa inundación, que es solamente la tierra. Y la tierra está para producir, hay que utilizar el capital humano, el capital financiero y la tecnología. Mientras no tengamos esa utilización de estos tres elementos, podemos pensar en el mejor de los mundos. Y como decía Charles Chaplin, la vida es un viaje y hay que vivirla. Y el viaje lo tenemos todos los días, en la política, en la economía, en lo social, y hay que encontrar soluciones, no hay que criticar solamente, hay que proponer. Y por eso que yo pienso que el mensaje un poco pesimista de lo que vendrá en los próximos años en América Latina no es porque sea pesimista yo, es porque la realidad trasladada de otros continentes, como el continente europeo o América del Norte, tendrá como consecuencia en estructuras que están ya débiles, frágiles, en países como el Perú, y que evidentemente tendremos una consecuencia un poquito más nefasta de lo que podría contenerse. Por eso yo pienso que hasta aquí mi intervención está dada por el hecho de que yo veo de repente la cosa bastante distinta, como muchos me lo han dicho, porque estoy en el extranjero. Pero quiero decir otras cosas, y estando en el extranjero, probablemente tenemos la posibilidad de comparar, y comparamos lo que es comparable. O sea, hay que comparar el Perú con los países andinos. No lo vamos a comparar con Argentina, o con Brasil, o con México. Bueno, ahora en la ideología o en las ideas un poco catastróficas o nefastas de México, de Argentina, de Bolivia y de Venezuela, de repente hay una comparación con el Perú, lo que quisieron hacer con Castillo. Pero eso queda, si se quiere, ahora, Castillo posiblemente, y con eso termino, los otros países que he mencionado lo querían tener como tonto útil. El tonto útil en un país en el cual hay recursos y que permitiría financiar una especie de revolución que en otros países no se podía obtener. Y el Perú era el objetivo. El Perú tiene recursos, el Perú tiene una zona que no está controlada por el Estado, y efectivamente todos los comentarios que vienen de los intervenientes de presidentes de América Latina de tendencia izquierdista va por ese lado. De repente es el camuflaje que ahorita no lo vemos, lo veremos de aquí a 3 o 4 meses cuando se descubra un poquito más lo que se estaba organizando, porque tenemos el próximo año elecciones en México, Maduro no va a salir como a las otras elecciones, la Argentina tiene que dar un poquito la figura que van a meter en prisión a Kirchner, a la mujer de Kirchner. Chile, que dice que se va un poquito a mejorar, pero eso es parte de la fachada. Lo que hay es una corriente por ahí un poco sumergida, clandestina, de grupos de izquierda, pero no es una izquierda con ideología inteligente como en los años 60. Es una izquierda, una corriente de dirigentes que están con la corrupción, con la delincuencia, con el terrorismo, con el narcotráfico. Y eso lamentablemente cuando se inserta el aparato formal de ciertas ONGs que dicen representar a la sociedad civil, los utilizamos esa ONG como ropaje jurídico. Y eso es lo que hay que entender. Detrás de todo eso hay muchas cosas. Y esas cosas hay que verlas en su momento y utilizar las armas que sean necesarias. Y el arma necesaria es la presencia del Estado. Vía los proyectos de inversión, vía la intervención armada, vía la incorporación de ciertos sectores productivos que quieren realmente trabajar. Pero mientras tengamos la idea de que hay que aplicar la fuerza para callar la protesta social, en un extremo, la verdad no es la sola solución. Por eso la concertación, la inserción de los buenos elementos que podamos encontrar en muchas partes del Perú que existen, es lo que probablemente permitirá cambiar un poco la visión, y eso no se logra de la noche a la mañana. No será el próximo gobierno que va a decir, entramos y cambiamos todo, ¿no? Eso es un periodo de años, hemos perdido mucho tiempo. Hemos perdido de repente unos 15, 20 o 30 años, no lo sé, pero recuperar eso significa tener un poco la visión, por ejemplo, que ha tenido Europa. Ha tenido 2 guerras mundiales. La gente después de las guerras mundiales, han trabajado más de lo que trabajan ahora y han reconstruido Europa. Y en este momento
todas las condiciones materiales que tiene Europa no es producto de la noche a la mañana, no es el plan Marshall únicamente que implementaron los americanos, que fortaleció, fue una de las medidas. Y eso es lo que hay que pensar ahora con la guerra en Mucha gente que Ucrania. dice que por las guerras es que ha salido adelante, ¿no?, Europa. Mucha gente. Claro, ahora vemos que la consecuencia de Ucrania todavía no la medimos y tendremos esas consecuencias a tener en cuenta también el Perú. Bueno, hasta ahí me quedo. Bueno, sí, la verdad ese nos va el programa, pero quería quedarme con lo que había dicho el doctor Antero Flores Arauz en cuestión del tema de las políticas de Estado, ¿no? Y que sí, efectivamente están, creo que tenemos como 46 políticas de Estado que están en Google, o sea, uno la busca, pone políticas de Estado nacional de Perú y te salen todas las políticas públicas. Ahora, ¿qué pasa? Esas políticas no se hacen. Están allí escritas, muy bonitas, pero la verdad no se desarrollan, no se gestionan, no hay decisión política. Hemos hablado acá también de políticos y efectivamente a mí lo que me preocupa mucho es que si no tenemos instituciones fuertes, no vamos a tener partidos fuertes. Y en este momento, como bien decía Antero y también Marcos, al no tener políticos, ¿no? Y por lo menos, es decir, organizaciones políticas con ideología, vamos a seguir teniendo lo que tenemos en este momento, ¿no? Que no está el PPC, bueno, el APRA creo que ya se inscribió, ¿no? Entonces, un poquito de orden, un poquito de oxígeno, como bien habló el maestro Antero, de que efectivamente necesitamos para que estos grupos políticos se organicen un poquito y tengamos un poquito de respiro y podamos hacerlo mejor. Ahora, con respecto a, yo pienso que no hay decisión política para nada en este momento, gestión no hay. Y eso me preocupa mucho porque obviamente nos estamos yendo cada vez al terrible, ¿no? Cada vez a un estado más calamitoso. Y lo peor es que hay mucha gente que se está muriendo. El odio sigue aumentando entre clases sociales. No puede haber esa división entre peruanos. Me preocupa muchísimo eso que habían dicho y que le dijo también Jorge, que la zona sur está liberada, ¿no? Y que se encuentra mucho odio, y también lo dijo Ibaceta, el doctor Ibaceta, de que efectivamente hay una separación, ¿no? Hay una separación y todos nos echan la culpa ¿a quién? A los limeños, ¿no? Como si nosotros tuviéramos la culpa de todo. Los gobiernos regionales, y creo que ya lo hemos hablado en este programa, para mí que es una burocracia excesiva y lo único que ha mostrado es ingentes cantidades de corrupción. Y hay que decirlo, porque es así. Entonces, allí es una cosa que decimos, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para dónde lo vamos? ¿Y cómo nos dirigimos? Entonces, sí, yo pienso igual que Antero en el sentido de que, bueno, vamos a ponerle una dosis de positivismo y dialogar y ver cómo podemos hacer. Pero a ver, Jorge, tú que eres así, doctor pésimo, cuéntanos. No es doctor pésimo, pero sí me preocupa lo que te comenté en la zona sur para que tengas un ejemplo. Hasta el día de hoy el aeropuerto de Juliaca sigue cerrado. O sea, tú no tienes cómo entrar a Juliaca. Si tú quieres ir a Juliaca y los puneños no te dejan entrar, pues no vas a entrar. O sea, es una zona liberada el día de hoy. Y eso es peligrosísimo y no lo estamos viendo. Ojo. Y yo coincido con el doctor Antero Flores Arauz. Hay que ser positivos. Tenemos que poner acá el hombro y tenemos que ayudar todos. Y si el gobierno no se deja ayudar, pues hay que hacerlo a la fuerza, que entienda. O sea, el que hoy nos gobierne Perú Libre, porque nos gobierna Perú Libre hasta el día de hoy, estoy de acuerdo con el doctor Antero Flores Arauz, hay muy buenos ministros, pero ahí queda mi interrogante, doctor Flores Arauz. ¿Los dejan realmente actuar? Las políticas de Estado existen. La pregunta es, ¿la Presidente conocerá esas políticas de Estado o quedará en el tintero? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Porque hasta hoy no define nada. O sea, eso sí es real. Estamos cero en el tema educativo. Somos los peores, el peor país en lo que es comprensión de lectura. Nuestros estudiantes están catalogados como lo peor de todo Sudamérica. Y eso es peligroso. Y como bien dice el doctor Marcos Ibaceta, hay que empezar educando. Y ese cambio, lamentablemente, sí lo consiguió Sendero Luminoso a partir del año 2000. Y ahí está el resultado de las elecciones.
O sea, si le preguntamos a un muchacho de edad promedio, 26 años, ¿por quién votas? ¿Por Fujimori o por la piedra? Voto por la piedra. Te lo va a decir. Porque ya le metieron el chip Fujimori genocida a Ismael Guzmán luchador social. Lamentablemente es algo que se dio desde el año 2000 que soltaron a todos los terroristas. ¿Dónde fueron a recular? Fueron a regular al Ministerio de Educación, cambiando toda la currícula y cambiando la historia del Perú. La ideología que tienen los muchachos de hoy, digamos, de 5 años hasta 35 años, es una realidad distinta a la que hemos vivido nosotros. Y lo podemos comprobar tranquilamente preguntándole a cualquier joven el día de hoy. Y eso es lo triste. Y retomar el país, como decía Michelle, no nos demora 1 año ni 2, nos va a tomar otros 30 años. Es un tiempo que hemos perdido y que hemos dejado pasar por nuestra propia responsabilidad. O sea, no echemos la culpa a otro. Nosotros, los que estamos sentados acá, hemos tenido la culpa. Y nosotros hemos visto cómo han vapuleado al doctor Antero Flores Salado en el gobierno del señor Merino. Hasta el Banco de Crédito le dio la espalda. O sea, por intereses personales, por economías totalmente personales, les importó un carajo el Perú. Y no pasó nada. Y hoy aplaudimos al Banco de Crédito como si fuese el héroe nacional. Gran responsable de lo que nos metió en lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, es momento de que nosotros, que sí estamos acá con ganas, como yo con todo respeto le digo, doctor Antero Flores Arauz, sí quiero hacer, sí quiero luchar por mi Perú. Ya basta de quedarnos impávidos y con la boca cerrada y tener miedo a decir las cosas como son. Acá hay que llamar al monstruo por su propio nombre, monstruo. La izquierda es un monstruo y nos está destruyendo y nos estamos dejando destruir. Y la presidente está jugando ese juego. Lamentablemente, nos guste o no, cayó en ese juego. Yo no entiendo hasta el día de hoy cómo podemos tener liberado Puno, la mitad de Cusco, Abancay. Ya van 2 meses, si no es más, donde no hay Estado. Como bien dijo, creo, Marcos Ibaceta, expulsaron al Estado y el Estado se quedó totalmente inerte. No reaccionó. Mataron a sus militares en Puno. ¿Y qué pasó? Nada. Mataron y quemaron vivo al policía mejor dicho, es al revés. Quemaron vivo, mataron al pobre policía en Puno y no pasó nada. Pero sin embargo, ¿qué estamos viendo? Hay que resarcir a los que fueron violentados por las violencias. Hay que indemnizarlos. Y nuestro ejército y nuestra policía, la verdad que da miedo eso. A mí me da miedo. ¿Dónde vamos a llegar? Ahí dejo el comentario. Bueno, ya vamos a la reflexión final, por favor, porque ya estamos así tarde. Así que le quiero dar el uso de la palabra, por favor, al doctor Antero Flores Arauz para su reflexión final. Y no sin antes decir de que en las políticas públicas, porque bueno, es un tema que a mí me apasiona mucho, está el tema de la igualdad de género. Estamos en el mes de la mujer, aunque el 19, me enteré ayer de que era el Día del Hombre. No sé qué hace. Igualdad de sexo, no género. El género no existe. Existe bueno, el sexo así le llaman, masculino y femenino. Así le llaman. Entonces, pero el 19 de marzo ahora es el Día del Hombre. ¿Qué les pasa a ustedes? Están locos. Pero bueno, ya, no importa. Somos el tercer país con más feminicidios. Eso en verdad es para llorar. Eso sí es una locura, ¿no? Uganda, Mozambique y tercero Perú. Dios mío, acaban de quemar a una chica en el centro de Lima, en la Plaza 2 de Mayo, hoy día. Eso no se puede permitir. Estamos en el mes de la mujer. Dios mío, eso no lo podemos permitir. Y eso es una política de Estado, política pública que está definida y que está en la historia del Perú y en la política peruana. Entonces, en verdad no se cumplen las políticas públicas. Entonces, por ahí vamos a ir yendo, ¿no? Bueno, le dejo el uso de la palabra al doctor Antero Flores Arauz con su reflexión final, por favor. Sí, antes de la reflexión final, a algo que te has referido respecto a esto que ha sucedido hoy día en la
Plaza, no sé si 2 de Mayo, en la Plaza Unión. Y eso tiene que ver mucho con el comportamiento de la policía, porque cada vez que la policía o la Fuerza Armada actúan, de inmediato le vienen los juicios, de inmediato lo tienen ante los estrados judiciales años de años de años. No nos olvidemos, por ejemplo, Chavín de Guantar, fue 17 años. No nos olvidemos del tema del Frontón. El general, el almirante Gianpietri me contaba que ya van 38 años y los procesos no terminan. En consecuencia, mientras no se respete a la policía, mientras no se le tenga como el feo de la película, vamos a tener una policía que no está haciendo las cosas con eficiencia, al igual que la Fuerza Armada. En consecuencia, tenemos que respaldar a nuestra policía y Fuerza Armada y no tenerla sometida a estos procesos que duran una eternidad. Reflexión final. Hemos hablado cosas que son optimistas, otras pesimistas, pero el término común es que son realistas. Y la realidad es que tenemos un país complicado, un país con conflicto social, conflicto político y encima los problemas de la naturaleza. ¿Qué se requiere? Poner todos el hombro para salir adelante. ¿Cuesta? Es verdad. Cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta energías, cuesta inclusive tranquilidad, pero hay que hacerlo por el Perú. Como decía el maestro Basadre, el Perú es más grande que sus problemas y nosotros, todos los que estamos en este programa, somos seguidores de Basadre. Muchas gracias, doctor Antero Flores Arauz. Por favor, su reflexión final, doctor Marcos Ibaceta. Bueno, la primera es la siguiente. El feminicidio, si lo tomamos por separado, no nos va a llevar a ninguna solución. El feminicidio es una modalidad de violencia, ¿no? Del hombre respecto a la mujer o de la sociedad respecto a la mujer, pero eso refleja, la violencia refleja estados emocionales. Y no hemos pensado en nuestro sistema de salud. Tenemos establecimientos precarios de salud, sin médicos, sin personal, sin equipos, donde tiene que producirse una emergencia para que pase a la cirugía. El Cayetano Heredia, vayan ustedes, y tiene una sala de hospitalización y allí van los que requieren tratamiento urgente e intervenciones quirúrgicas, pero hay una sala de cirugía en emergencia para los que vienen de hospitalización y para los que vienen de la calle. Cada operación dura 2 horas. En 8 horas, ¿cuántas operaciones? Se va a morir mucha gente. Y la salud mental, importantísimo. ¿tenemos mecanismos de tratamiento de salud mental? No los tenemos. Entonces, la violencia y la expresión de la violencia personal es lo que sucede con la violencia social, ¿no? Si tenemos que pagar cupos y si no lo matan a uno y se hace costumbre ver a alguien con una pistola y una bala que cercena una cabeza, nos vamos acostumbrando. Y la otra reflexión es la siguiente. Yo entiendo que el gobierno de la señora Boluarte, con la que no simpatizo en nada, no está haciendo gestión. No. Pero es que no es posible que haga gestión. Porque, primero, recordemos que su origen es legítimo, ¿ya? En segundo lugar, recordemos lo que hizo Castillo. Castillo socavó la institucionalidad para infiltrar personajes que construyeran las estructuras totalitarias de su ideología. Una muestra es la caída de este comandante general de la policía con su relación con el gringo. Querían formar todo un aparato para eliminar a sus contrincantes. Entonces, la primera tarea de esta señora, y ojalá pueda hacerlo, es recuperar la institucionalidad democrática. Si no logra recuperar la institucionalidad democrática, estamos perdidos.
Por lo tanto, no movamos mucho al país hasta no tener la institucionalidad estable. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias, doctor Marcos Ibaceta. Doctor Michel, su reflexión final, por favor. Sí, dos Cortita, aspectos. que ya se nos fue el tiempo. Ya, el primero, que necesitamos políticos que sean los mejores cirujanos con el bisturí apropiado. O sea, centrarnos en el problema de base. No pidamos resultados inmediatos. Hay que pensar que somos humanos y que tardamos mucho tiempo y reconstruir una vena cortada toma tiempo. Una operación toma tiempo recuperarse. Es el primer elemento. Segundo elemento es este clima de inseguridad. Y ahí viene la violencia de todo tipo. Violencia en la familia, violencia en el vecindario, agresiones a las mujeres, víctimas de robo por un celular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Estado ha fallado ya. El Estado se quitó de la formación, de la educación y se quita ahora de los lugares donde debería intervenir. Estoy de acuerdo que intervenga la policía, estoy de acuerdo que intervenga la Fuerza Armada, pero en la medida de lo que representan esas instituciones, con personas que son honestas, claras, y no con esa serie de postulantes políticos, miembros de una banda internacional que tenemos hasta ahora. O sea, mientras tengamos el elemento humano que hace parte de la corrupción, la intervención de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales será siempre arbitraria. ¿Por qué? Porque en su mentalidad no va a estar el control social, en su mentalidad estará imponerse al interior de una sociedad que ya está prácticamente dividida y respondiendo a oscuros intereses como lo hemos visto hasta ahora. Muchas gracias y esperamos vernos. Muchísimas gracias, Michelle. Jorge, un segundo. No, sí, es ocioso y hace una reflexión con todo lo brillante que hemos escuchado. Más bien agradecer a nuestros invitados, doctor Antero Flores Arauz, Michel Celi, Marcos Ibaceta. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta hora que se extendió, pero bien vale la pena escuchar sus sabias opiniones. Realmente créanme que se aprende. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, en verdad, a nuestro panel de lujo. Como siempre digo, el doctor Antero Flores Arauz fue mi profesor. Yo lo aprecio mucho. A Marcos Ibaceta también lo aprecio mucho. A Michelle también. Ustedes son, en verdad, muy, muy sabios y nos están enseñando mucho. Y creo que vamos a pasarlo. Y esto lo pasamos a varias redes sociales y siempre nos dicen lo mismo. Les agradezco muchísimo haber estado acá, su tiempo. Y bueno, y a todos los que nos están viendo, síganos viendo el próximo martes acá en Divina Justicia, que vamos a ser mucho más positivos y vamos a tratar de poner, como todos hemos dicho acá en este grupo, nuestro granito de arena para mejorar nuestro país. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes en Divina Justicia. Gracias. Un beso a todos. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós, buenas tardes. Chao.